Me parece que vos interrogabas o nos interrogabas sobre la posibilidad de algunos acuerdos. Y yo creo que hay algunos acuerdos básicos, algunos que ya están garantizados. La democracia. Nunca más un golpe de Estado. Nunca más. Este es un acuerdo que está garantizado, porque por los caminos más insondables, o como decía Marx, por los túneles que abre el viejo topo de la historia, el ejército ya no es el mismo ejército que dio los golpes de Estado, y no quedan esas semillas hoy. ¿Qué otra cosa está ya acordada? Yo diría que no está del todo acordada, pero está casi en el sentido común la ausencia de fraude electoral. No, los argentinos no pueden concebir, no podrían aceptar un fraude electoral. Y lo digo porque ha habido acusaciones, no simplemente de un político nacional contra el gobierno nacional, sino en los gobiernos provinciales, de la manera en que se recolectan los votos, y gobiernos provinciales de todos los colores, porque muchas veces son gobiernos provinciales que han sido dualdistas, menemistas, kirchneristas, y serán del ismo que sea. O sea que, entonces ahí la idea de que nosotros tenemos que expulsar definitivamente el fraude, me parece que es un consenso muy fuerte para todos los argentinos. La idea de que hay que expulsar la corrupción, pero de manera sumaria, aunque el adjetivo no suene bien. Entonces, que la corrupción es algo que, me parece que esto es algo que debe ser pensado no en términos de que los políticos son corruptos, sino en términos de que la corrupción corrompe a la política. No en términos de que todos los políticos llegan para... No en los términos que antes se atribuía a cierta emisora de radio o a cierto público de esa emisora, sino pensando que la corrupción es como una enfermedad de la médula vertebral de la política. Yo creo que eso hay un acuerdo, y creo que los partidos políticos deben suscribir un pacto nacional contra la corrupción. Después se verá qué hacen los jueces con los casos anteriores. Yo digo, de aquí hacia el futuro, un pacto contra la corrupción. Me parece que, dado que lo que hay que reconstruir es el Estado mismo, los partidos políticos, los partidos políticos que vemos no están en condiciones de protagonizar un desarrollo interesante para un país más emancipado. Entonces, en ese sentido, me parece que se puede decir con cierta esperanza que va a venir un diálogo a la manera clásica, es decir, con mesas, con sillas, con programas de televisión más dialogados, con explicitaciones más precisas y acuerdos que puedan efectivamente desarrollarse. No es este el momento, pero yo me pregunto si habría que lamentar que este no fuera el momento. Yo creo que se están creando nuevas condiciones para un diálogo en Argentina. Va a haber que esperar desenlaces importantes, electorales, los juegos políticos que se desarrollan en términos de argumentar quién puede llevar a cabo o no tal política en relación a la producción, a la industria, quiero decir también al modo de explotación de la naturaleza, cómo se la protege. A ver, convengamos que en los últimos 2 años o año y medio el diálogo no es lo que más se vio, ¿verdad? No, más bien posiciones antagónicas, algunos conflictos que se resolvieron de manera muy brutal, el conflicto del campo que duró tantos meses o que no se resuelven, el diálogo como si se hubiera suspendido. Usted lo que dice, Horacio, es que hay una esperanza de que vuelva a producirse. Cada uno habla por su formación política. La mía es la de cierta aceptación, por no decir tolerancia, hacia el modo en que la política se da, no en su agresividad, como escucho que dices, sino, no le digo agresividad a lo que es vivacidad. Digo que lo que ocurrió con el campo, efectivamente, más allá de las decisiones del gobierno que pudieron haber sido en algún aspecto desacertadas, había un núcleo profundo de decisiones que tomar para Argentina, y sigue subsistiendo ese tema. En realidad es el tema de la producción agropecuaria, el tema de los sectores sociales vinculados a la producción agropecuaria, el papel del Estado en la percepción de tributos, de impuestos, de retenciones. Es un tema abierto en Argentina, y hacia la justicia con la que se reparten los bienes y el producto de toda una comunidad, de toda una sociedad. En ese sentido, digamos, yo definiría lo político hoy como cierta disposición a no tomar como el desgarramiento último de una sociedad el modo vivaz en que se realizan las discusiones. Esta discusión está en curso. Todavía los dirigentes del campo siguen hablando en nombre de esa discusión, que si se quiere también es tan agresiva como lo que se atribuye a todos los que participamos en ella.
Estamos hablando de antagonismo social y no de un conflicto social que puede llevar a una disolución de la sociedad argentina. Entonces, esto se ha dicho mucho, no me da vergüenza repetirlo, pero creo que esto es lo que está pasando. Yo creo que el conflicto en el campo estuvo muy mal planteado porque se crearon... Stalin hacía una cosa con sus enemigos que era los definía. Por ejemplo, tenía que pelearse con un científico y en vez de decir que ese científico estaba equivocado, decía que ese científico no creía en la ley de gravedad. Entonces así es facilísimo discutir con un enemigo. Se dice, ese no cree en la ley de gravedad y por tanto es un científico equivocado. Ese científico creía en la ley de gravedad, sabía que existía. Pero yo creo que se definió mal desde el gobierno, que es el que tiene la responsabilidad de definir. Los que definen ideológicamente son los políticos. Yo no quiero que los antagonismos de esta sociedad los definan las corporaciones ni los empresarios. Yo quiero que los que definan orgánicamente los antagonismos sean los partidos políticos, la esfera pública. El gobierno definió mal el conflicto. Una vez que el conflicto se definió mal, es decir, la vieja oligarquía que había provocado los golpes de Estado, se repitió eso el 24 de marzo, lo repitió Carlotto el 24 de marzo, nombrando desde Bungiborn hasta Dreyfus, es decir, nombres que los que venimos leyendo la historia argentina los encontramos ya a los 20 años. Entonces, al definir mal el antagonismo, no tenía mucha salida el conflicto, porque no se tomó en cuenta la variedad de los participantes del lado del campo, incluso para decir que eran hegemonizados, si se quería, si se tenía las certezas, para decir que eran hegemonizados, en el buen sentido de la palabra que dice Horacio, que eran hegemonizados por tal sector más concentrado, por tal sector más rico. No, se los constituyó ya en el primer mes, se los constituyó como ese enemigo que no era. ¿Y eso pasó solamente para usted con el conflicto del campo? Yo creo que es una modalidad, pero no diría que es una modalidad solamente atribuida en este caso a este gobierno, porque pertenece a una de las dos grandes líneas que había evocado Horacio en un comienzo. Yo creo que cuando se destituye a Perón en 1955, que es el comienzo de la desgracia argentina del siglo XX, yo creo que es el golpe más fundamental como comienzo de la desgracia del golpe del 30, también se tenía esa modalidad de instituir mal al enemigo, instituirlo mal, describirlo mal. Entonces, la cuestión de cómo uno describe los adversarios o los enemigos en el campo político es fundamental. Y yo creo que los Kirchner han sido muy inteligentes en esa cuestión. Creo que se perdió una gran oportunidad a partir del 2007 y una oportunidad que no es recuperable. Las oportunidades que se pierden, se pierden. Se pierden. Ahora, hay cosas que no pueden esperar, ¿no? Mientras tanto, hablaban los dos de la esperanza, de la posibilidad de diálogo, de la reformulación de la política, pero... los partidos políticos no sirven como están, dijo Horacio, pero mientras tanto hay un núcleo duro, digamos, de pobreza, más allá de la recuperación económica y de la asignación universal por hijo, que no puede esperar, ¿verdad? No puede esperar que pase el tiempo, se reacomoden las cosas. Bueno, no hay un tiempo lineal en la política, ni se pueden establecer segmentos que cada uno espera al anterior para comenzar a actuar el mismo, ¿no? Hay simultaneidad de problemas, efectivamente. Los dilemas de la pobreza en la Argentina, de la gente más golpeada. En realidad es un anuncio de una brutalización de la esfera pública, para repetir lo que dice Beatriz, que todos debemos tomar con esfuerzos superiores a los que hacemos. Siempre hay que pensar en el mundo histórico que hay esfuerzos superiores a los que estamos haciendo ahora, a los que tenemos desde hace tiempo la costumbre de hablar de los temas públicos, del modo que sea. Entonces, ese tema ni puede ser tomado, el tema de la pobreza, como forma de acusación a nadie, que pudiéndolo tratar mejor lo trata mal, es lo que habitualmente ocurre, ni puede ser abandonado en nombre de políticas de desarrollo o de técnicas de tratamiento del tema social que se conoce cuáles son y han fracasado enormemente. En realidad, en la Argentina, la idea de una gran movilización capaz de colocar en un punto superior de goce de los frutos de la vida a un sector muy grande de la población, todavía la tendremos que ver y todos tenemos que contribuir a pensar no las soluciones técnicas para eso que se conocen. Por eso digo, si la Argentina fuera un país que se resolviese en términos de su conflicto a través de saberes técnicos, sería muy fácil.
En realidad hay que resolver en relación a la fuente de errores, que son los mismos que aquí se señalaron. ¿Qué es el sujeto político? ¿Con qué lenguaje habla? ¿Cómo hablan los medios de comunicación? Que es una cuestión fundamental. ¿Cómo se debe relacionar el lenguaje social en Argentina para tratar el tema de la pobreza, que si lo decimos demagógicamente, en forma clientelista, en forma torpe, en forma sentimentaloide, no estaremos tratando bien el tema? La cuestión es mantenerse enérgico, sereno y preciso para hablar de la pobreza y establecerlo como un concepto que nos lleve a la sensiblería, como muchas veces ocurre, ¿no?